El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 5 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Comenzamos este primer café que hoy lo vamos a compartir con Jorge Arrate, que es integrante del Consejo Político Social del Comando de Beatriz Sánchez. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. También estamos con Catalina Parot. Hola, Cecilia. ¿Cómo muy buenos está? días. Muy bien, gracias. Ex ministra de Bienes Nacionales, ex militante de Evópoli, ex colaboradora de la campaña de Sebastián Piñera, ahora es una mujer independiente. Y Gutenberg Martínez, consejero nacional de la Democracia Cristiana. Muy buenos días, Gutenberg. Buenos días. Estamos acompañados como cada mañana por la Universidad Alberto Hurtado. Cuando la cobertura estudiantil en Chile es una de las más altas del continente, el desafío es mejorar la calidad en las salas de clases. Los talleres de educación para profesores de la Universidad Alberto Hurtado actualizan los conocimientos en materias como inglés, análisis curricular, indagación científica, juego y aprendizaje. La jornada es gratuita y organizada por la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, el tema sin lugar a dudas que tiene al país o a la mayoría de las personas reflexionando al menos sobre los niños y niñas más desprotegidos del país a propósito de lo que está pasando en el Sename, de lo que sucedió, que no es nada nuevo, que viene sucediendo hace varios años, todo eso coinciden, pero llega un minuto en que hay una crisis. Hay muchos llamados, como el de la candidata Carolina Goich, que pide indagar derechos humanos en el Sename, caiga quien caiga, incluso convocar una Comisión Nacional de Verdad y Justicia. El expresidente candidato Sebastián Piñera, que llama a un acuerdo nacional. El gobierno que dice, yo los llamo con el mismo... a Sebastián Piñera le dice con el mismo espíritu a aprobar las leyes que están en el Parlamento, ¿no es cierto? Bueno, en fin, y empiezan las acusaciones, que el Sename es un reducto de la democracia cristiana, se empiezan a dar nombres y el escándalo fue a partir de la participación de René Zafirio justamente en Tolerancia Cero, donde se manifestó sobre este tema. Recordemos que él fue el presidente de la Comisión Sename 1, y en la Comisión Sename 2 él votó en contra. Él tiene sus argumentos. Pero bueno, entre las acusaciones de René Zafirio está cuando nombra al secretario ejecutivo de la Fundación, ¿no es cierto?, Rodelillo, a Tomás Walker, y dijo es hermano de los dos senadores y del diputado Walker. Y hoy en una carta en el Mercurio firmada por los tres hermanos, el diputado y los dos senadores, desmienten todo esto. Dicen que son acusaciones infundadas. Bueno, hay mucho que reflexionar sobre este tema y tenemos ya en línea, sí, a Patricio Walker, al senador, para que justamente si nos puede comentar algo sobre esto, porque él conoce bien el tema. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días a todos quienes están en el primer café ahí. Estamos con Catalina Parot, Patricio. Jorge Arrate. Hola, Patricio, buenos días. Y Gutenberg Martínez. Hola a todos, mucho gusto saludarlos. A ver, brevemente, estas acusaciones de René Zafirio, ¿cómo se las explica a usted? No me las explico. La verdad es que a uno le cuesta entender que primero en un tema tan importante, tan relevante, en que todos tenemos consenso, unanimidad respecto a que ha habido grave vulneración de los derechos del niño por décadas en Chile. Probablemente el hecho más emblemático es el informe
que hizo el Sename, una investigación propia que hizo, que dio cuenta de 1.331 niños muertos, muchos de ellos por negligencia. Ha habido casos de tortura, ha habido casos de personas que no han tenido acceso a la salud mental, y el Estado por décadas en Chile ha, desgraciadamente en términos presupuestarios, establecido que los niños en la práctica son el patio trasero de las preocupaciones del Estado. Entonces, frente a un tema tan dramático, tan doloroso, tan potente, que estamos haciendo tantos cambios para que efectivamente esta situación termine, tratar de contaminar los niños en primer plano con un tema totalmente falso, infundado, tirando mugre con ventilador, haciendo acusaciones totalmente infundadas, a uno sinceramente le cuesta mucho entender qué puede pasar por la cabeza de una persona, porque cuando uno genuinamente le interesa el tema de los niños, yo he trabajado 18 años en este tema, perdón que lo diga, 71 proyectos de ley presentados, la mayoría de leyes de la República, creamos la Comisión de Infancia que presidió hace un año para poder aprobar los proyectos que estaban en lista de espera en otras comisiones. Entonces, uno dice, ¿sabes qué? Exijo una explicación como Condorito, ¿eh? Y la verdad es que yo no sé qué puede pasar por la cabeza de él. Bueno, pero a propósito del llamado de la vocera de gobierno que dice, los llamo a votar los proyectos que están presentados, yo quisiera preguntarle, senador, ¿cuáles son esos proyectos y qué relación tienen con el Sename y qué intención tienen en poder solucionar este tema? Bueno, nosotros, la verdad es que hace un año estábamos en una situación francamente deplorable, porque muchos proyectos de ley estaban, como decía antes, en la lista de espera de las comisiones, que tienen mucho trabajo y que por lo tanto no podían abocarse a esos proyectos. Constitución, legislación de justicia, gobierno, etcétera. Entonces lo que hicimos fue crear esta comisión para avanzar en los proyectos. ¿Qué es lo que hemos hecho? En la Comisión de Infancia ya aprobamos un viejo anhelo que tenemos las personas que hemos trabajado en el tema de infancia. Usted sabe que cada 5 años el Comité de Defensa de los Derechos de los Niños nos tira la oreja y nos pone una tarjeta amarilla anaranjada, porque somos uno de los pocos países en el mundo que no tiene defensor del niño. Me refiero a una figura que sea autónoma en los gobiernos de turno, que tenga la libertad para poner el dedo en la llaga y ser una especie de Pepe Grillo para defender los derechos de los niños que son vulnerados y proponer cambios legales y de políticas públicas. Eso ya lo aprobamos en un 100% en el Senado y esperamos que la Cámara de Diputados termine de aprobarlo o el próximo mes. Catalina Parot, pero eso lo que quisiera aclarar es que eso no es ley todavía, a pesar de que es tan importante, no es ley. No es ley. Está en la Cámara de Diputados, el segundo trámite constitucional. Lo que le estoy diciendo, Catalina, que hace un año atrás no había proyecto del defensor, o sea, ningún gobierno había tomado la decisión de enviar el proyecto se envió, tuvimos que presionar bastante, el proyecto se aprobó en general y particular en la sala del Senado por unanimidad, y ahora están en la Comisión de Constitución, entiendo, de la Cámara de Diputados, y esperemos que lo aprueben antes de fin de año y que el 2018 tengamos defensor operando. ¿Se fija? Claro. ¿Y qué es del proyecto de adopción, senador, que es tan importante el que reforma el sistema de adopción en Chile? Catalina, lleva 3 años. ¿Me das 20 segundos? Voy a tu pregunta para terminar un poco la pregunta que me hicieron anteriormente. Segundo, aprobamos el proyecto que establece, yo sé que esto es un tema polémico, ahí pues, varios de los que estamos conversando somos abogados, pero yo estoy convencido que al igual que algunos países del mundo, hay que avanzar en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Lo aprobamos en general y particular en la Comisión. Tercero, aprobamos el proyecto, yo soy autor de ese proyecto junto a muchos otros parlamentarios, que sanciona el maltrato infantil contra los discapacitados, los adultos mayores, las personas que están con alguna vulnerabilidad. Antes, por ejemplo, el maltrato extrafamiliar no era sancionado, por ejemplo, por favor, no quiero estigmatizar, pero los típicos reportajes que uno ve en casas o centros de adultos mayores que golpearon a un adulto mayor, una nana contra un niño, en fin, bueno. En honor al tiempo, pero lo que tiene que ver estos proyectos de ley que estén directamente relacionados con la problemática que tiene el Sename. Es que a eso iba. Porque se nos pasa el tiempo. Estamos terminando de aprobar en la comisión
un proyecto que dice relación directa con su pregunta, que es el sistema de garantía de protección integral de los derechos de la infancia. ¿En qué consiste esto? En que la idea es derogar la ley de menores que viene del año 67, que es muy paternalista, que los niños pasen a ser sujetos de derecho, es decir, que hay una protección universal e integral para todos los niños y en todos los ámbitos, y naturalmente que estamos esperando que la Cámara de Diputados nos envíe el proyecto de ley que crea el nuevo servicio que va a reemplazar de alguna manera al CENAME, el servicio, ¿cierto?, que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social, que es un servicio de protección integral a los niños. Y ahí esperamos que haya una nueva institucionalidad, que las instituciones colaboradoras estén acreditadas, con más recursos, con mejor personal, con mejor infraestructura, trabajando más con la familia para evitar que estos niños se vayan, ¿cierto?, a los hogares de menores, que al final no es la solución, es en la última ratio, por así decirlo, la última ratio, y en consecuencia eso es muy importante. Y lo que decía Catalina, el tema de la ley de adopción, nosotros esperamos que la Cámara de Diputados la apruebe luego, porque lleva mucho tiempo tramitándose, y ese tema es clave, y está unido con lo que decíamos antes. Hoy día la solución fácil de los tribunales de familia, o cuando aplican el 80 bis, cuando hay una situación grave, ¿cierto?, en la casa del niño, es mandar a los niños a los hogares de menores o residencia. ¿Cuál es la solución? Trabajar con la familia, que dicho sea paso lo que hace Rodelillo, para evitar de que estos niños se vayan a hogares de menores. Entonces, en esa lógica, con familias de acogida, agilizando las adopciones, después de los 3 años los niños no los adoptan en Chile, no los adoptan, y se demora tanto el proceso para declarar la susceptibilidad de adopción, la inhabilidad de los padres, etcétera, etcétera, y los niños se quedan en los hogares de menores. Eso no puede ser que la subvención sea por niño día atendido y que efectivamente no haya incentivo para ubicar a ese niño en una familia. Ahora, y en ese sentido estamos trabajando. Ya, pero Jorge Arrate, avancemos en el tema, centrémonos en la polémica CENAME, que es lo que nos convoca en estos días. Sobre la polémica CENAME, Cecilia, yo quería decir lo siguiente. Yo entiendo que en el debate hay una línea que es la que ha planteado Patricio y que se refiere a avanzar en todos aquellos instrumentos legislativos que no tengo yo ninguna duda apuntan a mejorar la situación del sistema de protección de menores que hay en Chile y que es actualmente muy deficiente. En esa misma línea, la vocera del gobierno ha llamado a aprobar estos proyectos. A mí me parece que son proyectos que tienen que tener un tratamiento prioritario, pero creo que no apuntan a algunas de las cuestiones más centrales que hay en este problema. Del mismo modo, tampoco comparto la línea que ha planteado Sebastián Piñera de llamar a un acuerdo nacional, porque yo creo que está mal planteado. Un candidato presidencial, si quiere realmente contribuir a la solución de este problema, tendría que manifestar su disposición a participar en toda iniciativa que apunte efectivamente a buscar soluciones, pero no tratar de encabezarla. Yo creo que un llamado para todos, no somos inocentes, es tratar de encabezar, ponerse a la cabeza de una determinada opción, y esa es simplemente una búsqueda de ganancia electoral. Estoy más cerca de lo que ha planteado Carolina Goich, en el sentido de generar una comisión de verdad que investigue rápidamente esta situación, y creo que el gobierno, que pareciera no estar jugando con las blancas en esta materia, debiera declarar una suerte de estado de emergencia nacional. Aquí se declara emergencia cuando hay incendios, cuando hay marejadas, pero aquí tenemos un problema gravísimo, un problema social y un problema ético, que se refiere al destino de niños que, según escucho, yo no soy especialista en esta materia, son aproximadamente 200.000 al año. Es eso lo que he leído, que hay aproximadamente 200.000 niños que pasan al año por el CENAME, en un 90 y tantos % por centros que son fundaciones privadas subsidiadas por el Estado. He escuchado también que un 50% de los presos en las cárceles de Chile pasaron alguna vez por el CENAME. Esta es una emergencia nacional. Y la pregunta que tenemos que responder, yo no estoy tratando de trasladar el tema a niveles superiores ni abstractos,
Pero, ¿de dónde vienen los 200.000 niños? ¿Por qué hay 200.000 niños que requieren del Sename todos los años? Sí, pero ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con las profundas desigualdades y las injusticias que hay en nuestra sociedad. Pero en ese caso, Catalina Jorge, Parot, sí. solamente un segundito. En ese caso, Jorge, lo que debiera haber, si hay un verdadero compromiso por la desigualdad y por la injusticia, lo primero que debe hacerse es establecer una institucionalidad que realmente responda a atender a los más pobres y a los más olvidados. Aquí realmente se ha hecho como se ha tendido un manto sobre una realidad que es tremenda, que es la situación de los niños que están bajo la atención directa o indirecta, bajo responsabilidad del Estado. Pero yo quisiera recordar de que este tema no solamente parte con las declaraciones del diputado Zafirio, aquí parten por el rechazo que hubo en la comisión al informe elaborado por más de un año, la comisión Sename 2, que estableció no solamente que se hiciera que la violación, que cuando había atentado a los derechos del niño había violación a los derechos humanos y que se estableciera una comisión de verdad como la que tú planteabas, pero el ministro de Justicia dijo en una declaración el día sábado que aquí no había y lo reiteró hoy día, no hay violación a los derechos humanos del niño y no hay necesidad de llegar a una comisión de verdad porque entonces habría pensiones que el Estado tendría que pagar a las familias que demandaran al Estado. Entonces, bajo esas condiciones es muy difícil enfrentar el tema, como tú dices, como una verdadera tragedia nacional. Guterres Martínez. Bueno, yo creo que hay que aprovechar en un buen sentido la oportunidad. Lo peor es cuando se genera una conciencia nacional respecto a la existencia de un problema que se arrastra, como se ha dicho, por décadas y no se ha solucionado. Y en esta lógica de que tenemos esta conciencia de que la situación existe, de que son los menores que no tienen posibilidad de demostrar su problema, de ejercer presión directa por ellos mismos, yo creo que hay que buscar la fórmula que nos permita abordarlo. Carolina Goich ha hecho una propuesta, el expresidente Piñera otra, el gobierno otra. Yo creo que no hay que enredarse en los procedimientos, sino que en la voluntad de afrontar un plan propiamente nacional, porque en esto no tendría por qué haber diferencias políticas sustanciales, cuando de lo que se trata es de generar estructuras y políticas que solucionen el problema de la niñez. Aquí lo que se trata es de fijar prioridades en el país, y esto es uno de los problemas que genera desigualdad. Hay un exalumno nuestro de la Universidad Cervantes que acaba de escribir un libro de lo que fue su experiencia de pasar por el Sename. Estuvo acá con nosotros. Acá lo entrevistaron. Claro. Y realmente ahí está el reflejo, digamos, de lo que significa el paso. Pero justamente, Gutenberg, esa experiencia es de tantos años atrás. Entonces, esto es que hay un momento, porque la vida es así, en que explota un caso, pero esto se viene arrastrando hace tantos años. Exactamente. Entonces, ustedes, todos los tres acá han sido parte o como diputado, como ministro, como ministra, en fin. Y lo mismo el senador Walker, tantos años sin echarle un ojo de verdad a todo lo que estaba pasando en el Sename. ¿Por qué? Porque hay prioridades, porque los grupos de presión a veces tienen más fuerza para los efectos de imponer agenda, porque los gobiernos también se equivocan en términos de lo que son y lo que estiman lo que son las prioridades. Todos los gobiernos anteriores se equivocaron. Porque los presupuestos nacionales no son de un país todavía en vías de desarrollo y que no tiene capacidad para resolver todo, porque las desigualdades son muy fuertes, porque hay políticas que han sido equivocadas, como bien decía Jorge, ¿por qué hay 200.000 niños? Hay cosas previas. ¿Por qué tiene que tomar esa decisión un juez y mandarlo a hogar de menores? Porque no hay políticas preventivas.
Bueno, lo importante es que yo creo que, insisto, hay que aprovechar la oportunidad y que no sea un tema de coyuntura, que después simplemente pase y nos enfrentemos a otro tema y esto claro, se olvide y continúe. Ahora, yo creo que también el senador Huoca sigue en el teléfono. Yo solo quería preguntarle al senador, ¿qué pasa con, porque el 98% de los niños están en instituciones, digamos, que reciben subvención del Estado, solo el 2% son directamente del Estado. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han investigado? ¿Qué pasa con esas instituciones? ¿Qué tan buenas son? Resulta que ahora nos estamos enterando de situaciones realmente inaceptables. A ver, yo quiero ser absolutamente de acuerdo con lo que ustedes han planteado y algunas cosas. Primero, efectivamente... Breve, senador, breve. Sí, breve. 200.000 personas son atendidas por el Sename, pero de ellas 8.200 en casas o residencias, hogares de menores o residencias, es decir, que pernoctan, que pasan la noche y que viven ahí. Sí. 8.200, ¿ya? De los cuales 1.000 están en los CREAT, en los centros, cierto, reparación, administrados directamente por el Sename, ¿ya? Ahí está, hay varias instituciones que podríamos nombrar. ¿Qué es lo que pasa? Que los tribunales de familia derivan a los niños cuando son abusados sexualmente, cuando los padres no son hábiles para poder educarlos, etcétera, etcétera, a estas instituciones. Y además aplican el 80 bis cuando son casos de emergencia, en que obligan a estas organizaciones, a estas instituciones, a recibir a los niños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo dijo muy bien en una carta Benito Baranda, Juan José Andrés Murillo, Felipe Berrío, Harald Valle, varias personas que escribieron ayer o anteayer en el Mercurio. Y eso es lo que dice Jorge Arrate, que lo comparto, y lo dice también Catalina y Gutenberg. Tenemos que declarar un estado de emergencia nacional. El tema de los niños nos tiene que doler. No puede ser que el 50% de los presos en Chile provengan de instituciones colaboradoras del Sename o administradas directamente. Entonces, cuando se dice que se hizo una investigación en 60 o 90 días por el Sename, qué bueno que hayan hecho esta investigación, porque eso era poner al desnudo, ¿cierto?, al descubierto la situación. 1.331 niños muertos por distintas circunstancias. Entonces uno dice acá ha habido una vulneración sistemática de los derechos de los niños. En consecuencia, no basta el defensor, no basta la ley de protección integral, que son cosas muy importantes, tenemos que preocuparnos de cambiar la institucionalidad, de acreditar a las instituciones, de permitir que el centro sea la familia. Ojalá que no hubiera ningún niño en un hogar de menores. Así y eso es lo que hace, entre paréntesis, esta fundación que creó mi padre hace 30 años, la Fundación Rodelillo, que han trabajado con 50.000 familias, habilitando a esos padres, consiguiéndoles capacitación, trabajo, relación con los niños, con psicólogos, y gracias a esos niños no se han ido a hogares de menores, y al final el resultado es mucho mejor. Entonces, pongamos el centro de cómo capacitar y habilitar a la familia para que no tengan que irse los niños a hogares de menores. Senador, pero hay una consecuencia política, la estamos viendo, ¿no es cierto?, y escuchando, esto de que el Sename es un reducto de la democracia cristiana, o se hace un detalle de quienes hacen parte de los directorios de las distintas instituciones, las subvenciones que reciben, el rechazo al informe de la comisión, el hecho político, la supuesta utilización política de esto. En dos palabras, ¿cómo lo analiza usted? En dos palabras, difícil, pero bueno, el tiempo es corto. Yo quiero señalarle que acá es muy fácil hacer denuncias al voleo, tirar, perdóneme la expresión, mierda con ventilador. Si alguien tiene alguna denuncia respecto a alguna fundación, usted sabe que las fundaciones son sin fines de lucro, o alguna institución que recibe subvención del Estado, del Sename, y lucra y tiene operadores políticos, esa persona debe decir qué institución hace aquello, quiénes son los operadores políticos, llevar los antecedentes a los tribunales de justicia, que le quiten la subvención del Estado a esas instituciones. Pero tirar mugre al voleo sin decir quién es quién, pagando justos por pecadores, me parece algo totalmente irresponsable. Hoy día
yo le quiero decir a propósito del tema de la Fundación Rodelillo, que fundó mi padre hace 30 años, para justamente hacer lo que les dije anteriormente. 200.000 personas han pasado por ahí, 60% financiado por privados. Mi padre, buena parte de su patrimonio lo destinó a crear esta fundación. Bueno, sería súper importante, porque acá hay gente que trabaja. Yo tengo un hermano que es director. No es director ejecutivo, como decía este diputado. Es mentira. No tiene ninguna remuneración, al contrario, lo ha hecho siempre gratis, ad honorem, y poniendo sus recursos personales para ayudar a esta institución. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Cuando alguien hace estas afirmaciones tan temerarias y graves, tiene que decir con nombre y apellido e ir a tribunales o a la Fiscalía o al Ministerio de Justicia para que le quiten la subvención a estas instituciones. No puede ser tan irresponsable una persona de echar mugre al voleo, porque con eso el día de mañana nadie va a querer trabajar en instituciones que tratan de ayudar a los niños. Y hay instituciones muy malas y otras muy buenas. Le puedo decir María Ayuda, el Hogar de Cristo, que trabaja para evitar la deserción escolar, etcétera, etcétera. ¿Ustedes van a tomar alguna acción legal contra René Zafirio? Yo lo que espero es que él vaya al Ministerio Público a entregar antecedentes concretos. Y la verdad es que después uno evaluará, pero yo espero que él sea serio y que haga aquello. Yo tengo la convicción de que no lo va a hacer porque no tiene ningún antecedente, por lo que he leído hoy día en los diarios respecto a las 3 instituciones que mencionó y por las respuestas que han dado las personas que las administran. Catalina Paró, por último... No, ya está, ¿Sí? Era solamente para que dijera si realmente había clientelismo o no, pero ya lo contestó el senador. O sea, yo no, si alguien tiene algún nombre, si alguien tiene antecedentes, por favor denlo a conocer públicamente. Imagínense que este señor dice... se han dado a conocer, senador. Lo que pasa es que sin antecedentes, como dice usted, que prueben eso. Lógico, porque imagínense que este señor dice que yo tengo una incompatibilidad porque soy presidente de la Comisión de Infancia y yo he pedido públicamente, él lo vio por las noticias, o sea, públicamente, que bueno que no lo haya hecho ahí en la cocina, ¿cierto?, sino que públicamente, pidiendo aumento de subvenciones para las residencias. Bueno, usted sabe que Rodelillo no tiene residencia. No tiene residencia si trabajan justamente para evitar que los niños se vayan a residencias o hogares de menores. Entonces, no se puede ser tan irresponsable. ¿Ah? Muy bien. Y si yo hubiera hecho alguna gestión para instituciones no residencia, oiga, con mucho orgullo lo hubiera hecho, no lo hice, pero lo hubiera hecho con mucho orgullo, porque acá dan la sensación que uno consigue recursos para financiar a un hermano. Y eso es totalmente falso. Si esas subvenciones son para los niños, y si alguien tiene información de que esos recursos van para otras cosas, eso es un delito muy grave. Hay que denunciarlo a los tribunales. Entonces, ¿sabe lo que me da rabia? Perdón, que le quite 10 segundos. 10 segundos. Que acá, a mí por lo menos, y a todos los que están ustedes en el panel y a los auditores, nos duele el tema de los niños en Chile. Nos da impotencia, nos da rabia, queremos solucionarlo una vez por todas. Pongamos el centro en eso y no desviar la atención en torno a voladores de luces que no tienen ningún fundamento. Muchísimas gracias, senador Walker, por conversar con nosotros. Si tú me permites, Cecilia, Patricio, yo creo que Gutenberg, sí. Hay que darle un contexto político a las supuestas denuncias que son enteramente infamantes por parte de ese señor diputado. Él renunció a la democracia cristiana hace algún tiempo y no hay peor ave que aquella que emporca su nido. De lo que yo entiendo, todas sus denuncias son infamias, calumnias, injurias. Las vinculaciones que él pretende establecer son absolutamente infundadas, no probadas, aprovechando un espacio de televisión sin que los atacados puedan hacer defensa o puedan enrostrarle lo infundado de lo que él está señalando. Patricio y la familia Walker ha señalado lo respectivo en cuanto a la Fundación Rodelillo. A Soledad y a mí hizo como una vinculación con una Fundación León Blois.
Lo que yo, aprovechando el micrófono en la radio, puedo señalar, no tengo ninguna vinculación con esa fundación, no la conozco, no la he visitado nunca, no tengo idea cuál es su sede, no sé lo que hace, ni dónde lo hace, no. Y respecto al abogado Rabat, sí lo conozco. Él fue el abogado que representó al Comité de Organizaciones Evangélicas cuando tramitamos en la Cámara de Diputados la ley de igualdad religiosa, hace muchos años atrás, en el gobierno del presidente Elwë, y ese proyecto tuvo una larga tramitación, y por lo tanto ahí lo conocimos, y esa fue mi relación. Y sobre esa base pensamos en la universidad que era una buena idea crear un instituto de estudios religiosos donde tuvieran estar representadas todas las religiones más importantes en Chile, y que él pudiera ser uno de los directivos. Pero el proyecto no resultó, porque no fue fácil hacer confluir a las distintas denominaciones religiosas. Y me habría gustado que eso funcionara. Ahora, que por eso uno pudiera tener una relación respecto a un proyecto que no tengo opinión, y por lo tanto no puedo presumir nada, no es más que una infamia de alguien que renunció al partido y que hoy día lo que está buscando es aprovechar una situación dolorosa como es el de los niños, lo ha tratado de transformar en un dividendo político a meses de una elección. Esa es mi opinión y no lo voy a tocar nunca más, porque lo que él está buscando es una utilización política barata. Muy bien, le damos las gracias al senador Gócar, que esté muy bien. Y Gracias Cecilia, Gutenberg, Jorge, Catalina, por este espacio, y solamente decir una sola cosa. Yo llevo 18 años trabajando en este tema, con 71 proyectos de ley. El diputado Zafir ha presentado 4. Uno de ellos es copia uno que yo presenté, el de la imprescriptibilidad, que lo presentó 2 años después. Y ojalá que esos proyectos algún día se aprueben, porque los míos la mitad se han aprobado. Y en esta cuestión es para mí una vergüenza que alguien utilice un tema tan sensible, tan doloroso, y yo insisto, en el 80% comparto el diagnóstico de la situación de los niños. Por supuesto que estamos todos indignados, pero utilizar y mezclar cosas para provocar daño político es algo que no tiene nombre. Con los niños no se juega. Perdóneme que lo diga y que sea autorreferente, porque no me gusta ser autorreferente, pero yo en mis 18 años jamás he injuriado a alguien, jamás. Ustedes se pueden acordar el caso, ¿cierto?, cuando algunos parlamentarios dijeron que habían políticos metidos en la red de Spina. ¿Cuál fue mi actitud? Nunca le sacaba partido político barato, sin prueba, a situaciones que desvían el tema central de los niños. Volvamos a lo principal, paguemos la deuda con los niños, porque los niños nos duelen y no puede seguir esta deuda con ellos. Muchas gracias, senador. Gracias. Nos vamos a comerciales rapidísimo. En Confuturo cuentan con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias, con más de 25 años de experiencia, entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.cl. Y WOM está contigo en tu lucha, junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. A la vuelta seguimos con Catalina Parot, Jorge Arrate y Gutenberg Martínez. Cuidar tu piel es tan importante como cuidarte del resfrío. Por eso, en Farmacias Ahumada cuidamos tu piel de este frío invierno. Aprovecha un 50% de descuento en la segunda unidad de cremas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 11 de julio. Más información en farmaciasahumada.cl. Nos vemos en Farmacias Ahumada. ¿Aló? Hola, estoy llamando porque acabo de abrir un estudio de arquitectura y necesito contratar una línea. Supongo que ya llenó todos los papeles. ¿Y por qué tanto papeleo? Para esa respuesta necesito que me llene unos papeles. Ah, no, está loca. Si cree que estoy loca, ese es otro formulario. ¿Sabe qué? Métase por su formulario. Ah, vamos a necesitar otro tipo de papel para eso. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cuando piensas con Futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro.
Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¿Te levantaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. No te pierdas Siempre Tango en el Municipal de Santiago. 18 artistas en escena con la voz de José Ángel Treyes, sexteto y bailarines. Los tangos de hoy y de siempre en un espectáculo imperdible. Siempre Tango, domingo 16 de julio, 16 y 19 horas. Entradas Ticketek, municipal.cl y boleterías del teatro. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Cuidar tu piel es tan importante como cuidarte del resfrío. Por eso, en Farmacias Ahumada cuidamos tu piel de este frío invierno. Aprovecha un 50% de descuento en la segunda unidad de cremas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 11 de julio. Más información en farmaciasahumada.cl. Nos vemos en Farmacias Ahumada. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana date un gran gusto y aprovecha el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89.000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. 7 grados. 7 grados en Santiago. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. Los invitados de hoy ya están listos para seguir conversando de Chile y el mundo. El primer café en Cooperativa. Continúa. Seguimos con Catalina Parot, Gutenberg Martínez, Jorge Arrate. WOM está contigo en tu lucha, junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y al momento de pensionarse, nada mejor que contar con Experto, y con Futuro es la compañía líder en rentas vitalicias. No pierdas tiempo y contacta a un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Nos queda un bloque muchísimo más corto porque en el primero nos alargamos con la entrevista al senador Walker. Ya, Jorge Arrate, usted quería decir algo. Sí, yo quería decir dos cosas breves, Cecilia. Una, felicitar a la Cecilia, porque hoy día se cumple un nuevo aniversario de la fundación del Colegio de Periodistas. Y es el Día del Periodista. Entonces quiero expresarle mis felicitaciones y hacerlas extensivas a los exitosos periodistas que han invadido el campo de la política y que hoy día se presentan de candidatos presidenciales, como es el caso de Beatriz Sánchez y de Alejandro Guillier. Y lo segundo que quiero decir es que el 11 de julio es un día muy importante para Chile. Se cumplen 46 años
de la nacionalización del cobre bajo el gobierno del presidente Salvador Allende. Y quería recordarlo. Tú sabes que el otro día, Gutenberg Martínez, cuando te estaba reemplazando Sergio, no sé por qué salió la conversación de qué cosa soñaría uno ser en la vida. Y yo contesté que yo soñaba ser periodista, porque hoy día era símbolo de muchas cosas. Catalina Parot, Mira, sí, ¿otro tema? Sí, yo quisiera seguir con el mismo tema, porque lo que me he dado cuenta a través de lo que la gente me plantea cuando voy en la calle es que este tema del Sename y de la situación de los niños ha generado una gran conmoción pública. Sí. Sobre todo el conocer que hay muchos niños que han sido violados y que en sus derechos, y no solamente en sus derechos, sino que también físicamente. Realmente necesitamos como país responder a este tema en forma rápida, y yo creo que el gobierno aquí tiene una gran tarea, que es primero ponerle urgencia de verdad a todos estos proyectos que son importantes, sobre todo respecto de los cuales exista acuerdo transversal, y obligar a que los parlamentarios por último tengan que dedicarle un día entero, una noche entera a sacar adelante estos proyectos. Este es un tema que no puede esperar, no podemos quedarnos en las defensas corporativas aquí, hay que meterle mano al Sename con valentía, con real compromiso, y yo creo que ese es un tema urgente. La gente lo entiende así, y la ciudad, mucha gente me ha dicho, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿Cómo canalizar la ayuda desde la sociedad civil a colaborar con los niños? Bueno, yo creo que frente a este impacto en la opinión pública no se puede hacer oídos sordos. Sí, Gutenberg. No, yo creo que siguiendo la lógica de lo que estaba diciendo Catalina, ¿cómo puede ayudar? Bueno, uno haciendo valer una opinión de que en los programas de gobierno próximo esto esté colocado en las prioridades, porque todo lo que quisiéramos que se hiciera los chilenos no suma 100, puede sumar 200 o 300 y tenemos 100. Y entonces el tema de establecer prioridades es la función más delicada, más difícil de un gobierno. Y eso es lo que distingue la política en serio del populismo. Esto lo hemos repetido otras veces, es como el presupuesto del hogar. Uno tiene un determinado presupuesto y tiene que definir en qué lo gasta. Y por lo tanto, ese ejercicio es el ejercicio al cual hay que someter a los distintos candidatos presidenciales que vienen. Si colocamos este tema en prioridad, que naturalmente hay que hacerlo, implica que otros quedan fuera del presupuesto. Y los criterios para resolver qué es lo que se coloca en prioridad tiene que ser los que están más desvalidos, los que son más débiles, los que son más vulnerables, los que están más marginados, los que están, en definitiva, sufriendo situaciones de injusticia en la sociedad. Esto es fácil decirlo oralmente, pero fijarlo y establecerlo frente a lo que se denomina que son los grupos de presión, los que tienen más fuerza, los que tienen más capacidad de presionar al gobierno, no es una situación fácil, siendo gobierno, abstraerse de esa presión. Y por lo tanto, la ciudadanía, a la pregunta que dice que hacen y que efectivamente los ciudadanos hacen, ¿cómo puedo ayudar?, es no caer en el juego del populismo, sino que favorecer a aquellos candidatos presidenciales que le demuestren que esto está en sus planes, está financiado y está en prioridad. Y en segundo lugar, precisamente colaborando con instituciones de la sociedad civil que asuman una preocupación respecto del tema. Estos temas no son solo temas del Estado, también son temas de cada uno de nosotros. Los voluntariados, la colaboración, lo que se puede hacer desde la Junta de Vecinos, que se preocupa de las familias que están pasando por cesantía en su barrio, que producto de esa cesantía hay niños que están sufriendo, de casas que están sufriendo la drogadicción de los padres, de qué es lo que puede hacer esa Junta de Vecinos respecto a los niños que tienen a esos padres en droga. O sea, al final de cuentas,
practicar la solidaridad en la villa, en la población, en el barrio, es también una forma de colaborar efectivamente, porque el tema es evitar que los niños tengan que llegar a salir de su casa, tengan que llegar a un tribunal que defina mandarlo a un hogar de menores. Ahora, inyectar más recursos al Sename, ¿es la solución así por arte de magia, Jorge? No, yo no creo. Creo que es bueno inyectar más recursos al Sename, pero no creo que sea una solución en un sistema que tiene que ser objeto de reformas profundas. Pero además, coincidiendo con lo que plantea Gutenberg, en particular con la necesidad de generar canales solidarios en la sociedad para enfrentar este problema, vuelvo a insistir que aquí hay un problema fundamental que no es de corto plazo, que no se resuelve de inmediato, pero como estamos hablando ya de un periodo desde que se restableció la democracia en Chile de más de 30 años, creo que vale la pena señalar que el tema de la desigualdad que está en el origen de este flujo de 200.000 niños que pasan por el Sename cada año y que está en el origen de la cantidad de delincuentes que tenemos en Chile, ese tema es un tema fundamental. Y yo quisiera que en los programas de los candidatos estuviera claramente especificado cómo se va a atacar el tema de la desigualdad, de qué manera, en qué plazos, con qué programas, con qué proyectos, con qué políticas públicas. No menciones poéticas al tema de la desigualdad. Acabo de leer el informe del PNUD, que se llama Desiguales, y realmente es un texto que recomiendo por su objetividad y porque tiene antecedentes muy interesantes. Ahora, la pregunta es, en los programas de los candidatos para las próximas elecciones, ¿estaba el tema del Sename? Bueno, yo escuché mucho al candidato Kast poner el tema de los niños primero. Los niños primero, pero siempre hablando de la educación, la educación primaria. También había una reforma completa al Sename, pero yo espero que esa agenda completa de reforma al Sename se incorpore, y ya estaba también en la campaña del presidente Piñera. Acuérdate que él plantea la creación del Ministerio de los Niños y la Familia. Entonces yo creo que también ahí, y todos los candidatos debieran, y me sumo aquí a lo que dice Gutenberg Martínez, lo que dice Jorge, que todos los candidatos debieran tener una agenda completa y financiada, porque lo que es importante, de acuerdo a lo que planteó ayer el ministro de Hacienda en el Congreso, que vamos a tener una situación de presupuestaria para el próximo gobierno que va a ser extremadamente dura, porque de verdad, teniendo un país que va a crecer a menos del 1,5%, dijo el ministro, y con un déficit fiscal importante, entonces vemos que aquí hay que, como dice Gutenberg Martínez, hay que poner muy bien las prioridades, y porque el presupuesto con el que va a contar quien sea el próximo presidente va a ser un presupuesto muy acotado. Este gobierno deja una situación financiera de las cuentas públicas que va a ser delicada para el próximo presidente. En nuestro caso, Gutenberg Martínez, sí. Carolina Goich, una de las medidas que plantea es el darle prioridad en el presupuesto educacional a la educación preescolar. Porque todos nosotros hemos visitado Chile y de algún modo hemos trabajado en los sectores que viven situaciones de vulnerabilidad. Y eso parte cuando uno ve niños de 3, de 4 años que están moviéndose, caminando, vagando por un barrio, libremente, fuera de casa, sin ninguna presencia de alguien mayor que lo acompañe. Bueno, y de ahí parten los problemas. Probablemente ese niño tiene un hogar en que hay problemas, una casa que a lo mejor no es casa, y de ahí comienzan las situaciones. Si ese niño está protegido porque tiene un jardín, si ese niño está protegido porque tiene una situación de preescolar, ya hay una medida de la sociedad que le está generando una prevención para los efectos de que no llegue a una situación que obligue al Estado a través de la justicia a demandarlo a un hogar de menores. Por lo tanto, una de las medidas es el tener
estructura que cubre el 100% de lo preescolar. Ahora, a propósito de Carolina Goich, quisiera insistir en su propuesta. Ella dice es una emergencia nacional que nos convoca a todos y todas. Lo que hemos asumido, la tarea de renovar y limpiar la política chilena, tenemos claro que esto se hace en base a la verdad y la transparencia. Es por esto que quiero pedirle a la Presidenta de la República que convoque a una Comisión Nacional de Verdad y Justicia, ¿verdad?, que colabore en el establecimiento de responsabilidades, aquellas que procedan, sobre la vulneración de los derechos humanos de nuestros niños. Caiga quien caiga. Repito, dice ella, caiga quien caiga. ¿Por qué creen ustedes que ella hace ese énfasis, Jorge? Bueno, probablemente porque está consciente que en la opinión pública, la ciudadanía, lo que circula después de los debates que se han dado en la televisión, en las radios, en la prensa, es que hay intereses bastardos comprometidos en esta materia. Ahora, yo no quiero dejar, Cecilia, ¿pero qué tipo de intereses? Como los otros candidatos han sido relevados aquí en su programa, pero yo caiga quiero quien referirme caiga. al mío. ¿Se referirá a Javiera Blanco? No, eso no lo sé, habría que preguntarle a ella, Cecilia. Ya. Bueno, Jorge, sí, quería relevar algo de Beatriz Sánchez. Sí, quería decir que en el caso de la candidatura de Beatriz Sánchez hay 22 grupos que han estado trabajando en un programa que se ha hecho a través de cabildos, de encuentros masivos de gente, y donde ha habido una participación de miles de personas. Uno de esos grupos está enfocado en este tema, pero hay otros que están también enfocados en resolver los problemas, porque aquí nos decía Catalina con razón que los recursos son limitados. Entonces, la pregunta que hay que hacerse y que los candidatos presidenciales deberían abordar en sus programas es de dónde sacamos más recursos. Y para nosotros podemos sacar más recursos del régimen que hoy día, por ejemplo, se aplica a la explotación de nuestros recursos naturales. Estamos pensando en el cobre, estamos pensando en la pesca, estamos pensando en los bosques, estamos pensando en los royalties que deberían pagar las empresas internacionales que explotan nuestras riquezas y que hoy día estamos regalando, estamos dejando sobre la mesa, y estamos pensando en reformas tributarias a fondo para que los hiperricos, el 1% más rico de la población, que captura hoy día aproximadamente el 30% de lo que produce todo Chile, paguen más. Y ahí hay recursos. No es verdad que en Chile no hay recursos. Hay recursos, y esos recursos, si queremos hacer programas que sean realistas y que sean efectivos, tenemos que indicar de a dónde vienen. Nosotros sí lo hacemos. Catalina Parot. Bueno, yo quería referirme a las declaraciones de Carolina Goich cuando ella llama a la presidenta a establecer una comisión de verdad. La verdad es que el mismo ministro en sus declaraciones dice de que no van a dar paso a esa comisión de verdad porque a partir de establecer la verdad sobre la situación de ciertos niños, se puede generar la obligación de pagar pensiones y el Estado no está abierto respecto a violación de los derechos humanos. No solamente a eso, porque él dice respecto a los derechos humanos hay querellas, pero respecto de una comisión podrían haber pensiones que se establezcan por niños que sufren, por ejemplo, un daño permanente, por la acción en que se establezca la responsabilidad del Estado. Parecen vergonzosas las declaraciones del ministro. Entonces, ¿no? yo creo que sí, Justicia. Sí creo que comparto completamente lo que dice Carolina Goich en la necesidad de establecer responsabilidades. Porque, ¿sabe? Y esto no tiene que ver con uno o con otro, sino que creo que cuando se dice, mira, pase lo que pase, aquí no hay responsable, bueno, entonces cualquier ministro, cualquier subsecretario, cualquier director del Sename se va a sentir con libertad para hacer lo que quiera, cualquier fundación, porque al final de cuentas nadie es responsable. Nadie es responsable. Esto está pasando tal como recordaba Jorge Arrate y Gutenberg Martínez desde hace muchos años. Aquí se ha establecido que en los últimos años han muerto más de 1.300 niños y donde no hay ni siquiera una autopsia. Los padres no han tenido derecho a saber cómo mueren sus hijos. Y esos padres porque son familias disfuncionales, gente muy pobre que no ha tenido quien les hable a esa familia. Todos somos responsables. Sí, pero es que cuando uno dice todos somos responsables, es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie. Aquí tiene que haber gente que se haga responsable y le toque a quien le toque. Hay fusibles,
No te pongas tan revolucionaria, Catalina, por favor. Fusibles que tienen que saltar. Sin asustar, sin asustar. Esos son los... No se asuste, bueno, para eso están los ministros, ¿no? Son fusibles para la tienen que responsabilidad saltar política. para la responsabilidad Cecilia, política. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que propone Sebastián Piñera del Acuerdo Nacional y lo que propone Carolina Goich de esta Comisión de Verdad y Justicia? No, lo que pasa es que yo me imagino que el Acuerdo Nacional tendrá que ver con proyectos concretos, tendrá que ver no solamente con una Comisión de Verdad y Justicia que puede estar incorporada en ese Acuerdo Nacional, pero tiene que haber también un acuerdo respecto de los proyectos para que avancen, para que tanto la derecha, la izquierda, como quieran llamarse, y la bandera que se quieran poner, colaboren en sacar adelante esos proyectos. En definitiva es buscar una instancia que objetivice las responsabilidades y yo diría que despolitice las soluciones y que genere los máximos consensos respecto a las soluciones, de tal manera que tengan iniciativa gubernamental del próximo gobierno y un apoyo mayoritario en el Congreso, que evite una larga tramitación. Creo que ese es el conjunto de objetivos que se pretenden o se debieran pretender. Ahora, el comentario que quería hacer yo a lo que señalaba Catalina respecto a las declaraciones de el ministro Campos, declaraciones lamentables del ministro Campos, es que si fuera por ese criterio, en Chile nunca se hubiera creado la Comisión Rettig, ni la Comisión Valech, ni existiría ley de exonerados, no existiría ninguno de los sistemas de reparación que surgieron a partir de 1990 en el sistema democrático para reparar a las víctimas de la dictadura. Entonces me parece realmente un criterio completamente descaminado. Sí, yo solamente también quisiera hacer un comentario, algo que se me quedó al pasar. Yo creo que es importante establecer las responsabilidades y que no aparezcan ciertas autoridades premiadas por estos temas, porque uno dice, bueno, la situación de Javiera Blanco es bien impresentable que después de sacarla de ministro ella ha terminado en el Consejo de Defensa del Estado, pero también es complicado la situación de Marcela Labraña, en que ahora va a ser candidata a diputado por la Democracia Cristiana, en circunstancias que ella fue la que, frente a la situación de Lisette Villa, ella sale diciendo que su muerte era principalmente por un factor de pena, y no reconociendo lo que había pasado en ese caso. Entonces yo creo que aquí tenemos que todos ponernos las pilas, no para salir a apuntar con el dedo a nadie, sino que para dar las señales que corresponden. Claro, pero tú no puedes indicar con responsabilidades a alguien porque tú lo establezcas. No, para nada. Las responsabilidades se establecen por los órganos competentes, porque si no son acusaciones subjetivas. Es que las responsabilidades políticas son distintas. Sí, pero para que sean responsabilidades políticas, institucionales, hay órganos para establecer aquello. Ninguno de nosotros puede pontificar respecto a responsabilidades institucionales, políticas o judiciales, porque no tenemos facultades para así hacerlo. Uno puede opinar, no pontifica. Tú estás cayendo en el mismo camino del diputado aquel. No. Yo en ese sentido me hago cargo de mis Estás haciendo una acusación. No, yo no estoy haciendo ninguna acusación. Yo lo que digo es que políticamente hay responsabilidades políticas. No estoy hablando de responsabilidades ni de frescura ni nada por el estilo. Digo señales políticas que es importante darlas. Eso tú puedes decir. Obvio, eso que digo. Hay responsabilidades políticas. Obvio. Pero no puedes indicar a una persona si es que no tienes pruebas para así hacerlo y no tienes facultades para así sindicarla. Pero Marcela Labraña el presidente de la República Jorge Larrat. Es la persona que tiene la autoridad para hacer efectivas responsabilidades políticas de sus ministros. Eso ha sido siempre en este sistema. Entonces habría que preguntarle a la presidenta. Lógico. Y si no lo hace, es cuestión de pero uno puede opinar. Pero Marcela Labraña tiene responsabilidad política y no debería ser candidata a diputada, yo estoy diciendo que son malas señales. ¿Y por qué respecto? Yo digo que son señales. O sea, yo tengo que opinar respecto a quiénes son los candidatos de Renovación o de Amplitud o de Bópoli o del Partido Socialista o del Frente Amplio. No, yo estoy diciendo como chilena que me parece que no son buenas señales. No, ¿por qué? Yo no tengo por qué opinar, digamos, respecto a aquello. Yo podría opinar políticamente respecto a
a lo que representan, a los acuerdos o desacuerdos que tengo sobre aquello. Pero no puedo sindicar o descalificar a alguien subjetivamente, dándole una sanción respecto a algo que le corresponde o a la justicia o a quien tiene las facultades para hacerle llegar una responsabilidad. Es que yo creo que es muy complicado, lo hemos conversado otras veces en el programa, caer en un mundo de acusaciones cruzadas. Yo siempre he reiterado aquí en el programa, cuando he sido moro o cristiano, que la presunción de inocencia es una presunción básica en la democracia. Y cuando uno rompe esa presunción, al final de cuentas lo que está rompiendo, lo que está dañando, es una base de la convivencia en una democracia. Pero la presunción de inocencia es un concepto jurídico que rige en el sistema judicial, en el sistema pero legal. en el sistema ético, en las responsabilidades políticas, yo creo que no podemos hablar de presunción de inocencia, porque si no los parlamentarios nunca podrían, por ejemplo, poner en cuestión la actuación de algún ministro. Si tú estás aduciendo que hay una responsabilidad política que impide ser candidato a algo, no estoy diciendo que impida, digo, que malas te señales. impide ejercer un derecho ciudadano, estás aplicando o crees que tienes derecho a aplicar una sanción. No es una opinión política, que es otra cosa. No, es una opinión sobre la sanción que la persona que puede hacerlo debería aplicar. Por ejemplo, uno tiene derecho a opinar si el nombramiento de Javier Blanco en el Consejo de Defensa del Estado es un nombramiento adecuado o criterioso. Eso es un derecho a opinar. Sí, Jorge opina ¿qué? No, yo creo que estoy preocupado por el Consejo de Defensa del Estado. No conozco, apenas conozco a Javier Blanco y lo respeto y defiendo su presunción de inocencia. Pero estoy preocupado que, por ejemplo, haya un abogado en el Consejo de Defensa del Estado que es un funcionario de Imaginación, una empresa de lobby, y que ejerza las dos funciones al mismo tiempo, que es el abogado Quintana. Bueno, se nos terminó el tiempo, ya nos pasamos incluso. Catalina Parot, Jorge Arrate, Gutenberg Martínez, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. El primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Farmacias Ahumada, compañía de seguros con futuro. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Álvaro Lozano inmediatamente nos cuenta cuáles son las noticias del diario Cooperativa a esta hora. Álvaro, buen día. Cecilia, buen día. Para comenzar, en Rancagua, sede de la Corte de Apelaciones, donde se va a concretar la vista de la solicitud de sobreseimiento de Sebastián Dávalos. Ahí se encuentra Jean-Claude Penjan. Buen día.